Muy queridos hijos, en la primera lectura tomada del Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 17, nos encontramos con una de las varias versiones que está contenida en la Biblia sobre los 10 mandamientos. En el fondo las versiones dicen lo mismo, pero las expresiones varían un poco. Y es lo normal, son el fruto de una transmisión oral de diferentes fuentes, tradiciones, que cuando se ponen por escrito, pues han sufrido algunas pequeñas alteraciones, aunque el mensaje no varía. Y el mensaje, en síntesis, de Jesucristo es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y más perfecto todavía, amarnos los unos a los otros con el mismo amor con que Jesucristo nos amó. Estos 10 mandamientos van a formar parte del pacto de Dios con este grupo humano que está formando como pueblo para que se considere el pueblo de Dios. Va a ser así, algo así como la constitución del pueblo de Israel, el sustrato. Y a pesar de que son mandatos del Señor, da una cierta motivación para su cumplimiento. Desde luego, estas son las normas del que quiere pertenecer al pueblo de Dios, desde luego. Pero cuando expresa el primer mandamiento en forma extensa, no tendrás otro Dios fuera de mí, no solo pone de manifiesto el nivel de comprensión, de conciencia que hay en ese momento de la revelación, donde se acepta que hay distintos dioses. Lo repito, en este momento, cuando se pronuncia esto en la conciencia colectiva, hay distintos dioses, pero el Dios que se está revelando a Israel es aquel precisamente que intervino en su historia para liberarlos de la mano de la esclavitud del faraón y los está conduciendo para que se formen propiamente como pueblo y vayan aumentando, hoy diríamos, los valores y todo aquello que tiene que configurar a una nación. Yo soy el Dios que te saqué de Egipto. ¿Querés seguirme o no querés seguirme? Va a pasar mucho tiempo hasta que la conciencia de Israel llegue a comprender que solo hay un Dios. Incluso en momentos de su historia se preguntan que si el Dios de ellos es capaz de actuar fuera de las fronteras de su territorio. La belleza del libro de Jonás, por ejemplo. O que si el Dios de Israel es capaz de hacer bienes a personas que no son israelitas y si puede utilizar a personas que no son israelitas para transmitir un mensaje, una lección al pueblo de Israel. Padre, pero eso sí, nosotros en el año 2013 que estamos, con la conciencia cristiana, después de tener la plenitud de la revelación, pero tenemos que, para entender en su momento el texto, situarnos en el momento en que se está viviendo esta realidad hace casi 3.000 años. Y quiero enfatizarlo porque hay un punto en este texto que produce dos efectos en Israel. La primera, que no avance el pueblo de Israel, no es representativo en cuanto a arte.
ni en arquitectura, ni en escultura, ni en pintura, como lo es, por ejemplo, Egipto, como lo es el pueblo sumerio, el pueblo babilónico, las culturas que están alrededor de Israel. ¿Cuál es la causa de que Israel no desarrolle las artes? Precisamente está en este texto que ha sido también mal entendido hasta hoy por algunos, cuando dice: no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. No fabricarás ninguna imagen. La pintura son imágenes que se representan, luego Israel no desarrolla la pintura. Las estatuas es representación, luego Israel no lo desarrolla. Y en la propia arquitectura, que algunas veces se expresan realidades que están o en el cielo o en la tierra, tampoco la desarrolla mucho. Cierto que, como otros mandatos del Antiguo Testamento, Jesucristo no solo centra este punto, sino que hace ver una cierta hipocresía en la interpretación. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros como interpretación, peor aún si lo hemos repetido: den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Ese pasaje en el fondo tiene este texto, el de las imágenes. Para un judío piadoso que dice que conserva, no solo es que no hace, no puede tolerar en su presencia una imagen. Y si no la tolera en su presencia, un pleito muy fuerte cuando los romanos quisieron poner el escudo imperial de Roma en el templo de Jerusalén. Y si en una interpretación usual no pueden ni siquiera tolerar las imágenes, cerca de ellos, cuanto más llevarlas encima de ellos. Cuando Jesús responde, pregunta, con una condición: enséñenme una moneda con la que pagan los impuestos. Y la pregunta de Jesús, muy fina, pregunta: ¿de quién es esta imagen? Con lo cual hace referencia directa a este punto del Decálogo. ¿Y de quién es esta inscripción? La inscripción, de alguna forma, es la imagen, es la representación de algo que hay sobre la tierra. Eligieron del César, pues den al César lo que es del César. Porque en la interpretación usual del judío, incluso en tiempo de Jesús, que esas monedas eran impuras y por lo tanto ni se podían dar de limosna en el templo, ni se podía usar por eso había que cambiarlas para las monedas que cumplían las normas del Decálogo. Los cambistas de monedas que estaban en el templo, que no es que te cambian los córdobas a dólares o los dólares a córdobas, sino la pureza de la moneda. Padre, ¿qué estás diciendo? Si esto habría que aplicarlo hoy, como se entendía, lo siento mucho por los que andan alguna moneda, porque tiene imagen. Lo siento mucho por los que andan algún billete, porque tienen imagen. Lo siento mucho por los que andan una cédula o un carnet, porque tienen imagen. Y aquí tendríamos que llegar a la auténtica interpretación del pasaje: no sean hipócritas.
No sean hipócritas. No digan una cosa con los labios cuando con sus obras concretas hacen lo mismo. En último término, no es lo que viene de fuera del hombre lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón. Padre, no lo había visto así. Vamos a tocarlo en el Evangelio. Padre, eso no significa que una cosa es lo de Dios y otra cosa es lo de la política partidaria. No significa eso. Ni mucho menos. Ni mucho menos. No obstante esto que parece absoluto, conoce en el Antiguo Testamento dos inmensas excepciones. En primer lugar, cuando todavía peregrinan en el desierto, cuando todavía se están formando como nación durante aquellos 40 años, y que por la murmuración vino el castigo, y tenía que ser así, de la plaga de las culebras, referencia directa al capítulo 3 del libro del Génesis. Dios en su pedagogía convierte en terapia de curación lo mismo que está utilizando para castigar y hacer reflexionar al pueblo. Pide el Señor que construyan una serpiente de bronce, quebrantaría directamente este mandato. Y no es que sea una excepción, significa que con ello habría que situar la auténtica interpretación de este punto. Ordena que se fabrique una serpiente de bronce, se levante en alto, y aquel que ha sido mordido por una culebra tiene que verla, y esta mirada de fe, de arrepentimiento, porque lo que ha venido haciendo el pueblo en ese momento es usar una lengua, todavía hoy decimos, viperina. Chismear, fregar, neciar, incluso contra Dios. Es cierto que la serpiente de bronce, leída desde el cristianismo, ya lo hicieron los apóstoles, ven un símbolo de cuando Jesús sea levantado de la cruz. Padre, pero no es lo mismo. El género humano cayó por la debilidad de la carne, la desobediencia. Lo que se levanta es la carne del Hijo de Dios, cierto, unido con la divinidad. Más aún, la Iglesia ha leído no solo en la persona de Jesucristo, sino en la cruz. El que venció en un árbol el demonio sobre la humanidad, cuando le engañó y le hizo comer del fruto de la ciencia del bien y el mal, un árbol. Hay otro árbol, el de la cruz, y hay otro fruto de la cruz. Estoy recordando la liturgia de Viernes Santo. Hay otro fruto que pende de la cruz, no es el fruto del conocimiento del bien y del mal, que algunos han inventado que es manzana, pero eso no está en el texto. No está. Ahora lo que pende de la cruz es el propio Jesucristo, que por Él no solo somos reconciliados, sino que nos abre a la plenitud de la verdad y nos da a conocer todo. Ya no los llamo siervos sino amigos, porque les he dado a conocer todo lo que me ha dicho el Padre. Hay una excepción que marca muy bien el Nuevo Testamento, y hay otra excepción en el Nuevo Testamento bien marcada, que son los querubines que se van a construir sobre el arca de la alianza.
Cuando hoy escuchamos pasado simple y llanamente el texto para aplicarlo a algunas de nuestras prácticas católicas, habría que recordarle a algunos que el diablo utilizó textos de la Sagrada Escritura para tentar al que era la palabra viva. Lo malo es cuando algunos que tenemos la plenitud de la verdad no respondemos con la verdad que está en nosotros, sino que buscamos argumentos, algunas veces del diablo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues la verdad. El peligro del pueblo de Israel era la adoración a las imágenes. Cómo se hacía en Egipto, cómo se hacía en las culturas de su alrededor. Para nosotros cualquier imagen es un recuerdo, una ayuda sensible para recordar a la persona que está imaginada, pero no es en sí mismo quien tiene el valor. Lo repito, nos recuerda algo, como el novio o la novia que anda una fotografía en su cartera, y aunque la bese y le diga cosas bonitas a la fotografía, lo que le está ayudando la foto es hacerse la imagen, el sentimiento, a la persona que está imaginada ahí en la fotografía, representada en la fotografía. Y para que no haya confusión, en la Eucaristía no es una representación simbólica, es la auténtica verdad. Por eso ante el Señor Eucaristía nos arrodillamos y ante las imágenes no. Y por eso, y voy a decir con todas las palabras, el enorme riesgo del León en el año 2013, cuando algunas personas le dan más importancia a una imagen que al propio Señor. El riesgo de caer en la idolatría. Llámese que la imagen sea del Nazareno, llámese que sea de San Judas o de quien sea, hablo en este templo. El Señor es el Señor. No es presencia simbólica, sino presencia real. Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo. Y el centro de cualquier templo es el sagrario. Padre, ¿qué dice? Con el riesgo de hoy. Con el riesgo de hoy, en León de 2013, de caer en la idolatría, de considerar en un momento más importante cualquier imagen que la presencia real del Señor. Y el riesgo es fuerte. Pero no solo es el único riesgo. La Sagrada Escritura, que contiene la palabra escrita del Señor, también es una representación y es una imagen. Y el enorme riesgo de considerar la Biblia sobre el Señor. Padre, ¿qué está diciendo? La Biblia es venerabilísima, hay que tratarla con consideración, contiene la palabra del Señor, pero la Biblia no salva a mis hijos. Y quien la lea, cuando se encuentre con los textos de Pablo, que dice que la ley no salva, sino que mantiene las cadenas del pecado, esta ley es la Sagrada Escritura, la Torá. Dejamos por ahí, inquietamos para profundizar incluso la palabra. En el Evangelio de hoy, bellísimo, está tomado de San Mateo,
versículos 13, capítulo 13, versículo del 18 al 23, es la explicación que da el propio Jesucristo de la parábola de la semilla, la que cae en el camino, la que cae en terreno pedregoso, la que cae, él mismo la explica. Y cuando el Divino Maestro la explica, ¿qué vamos a decir los demás? Sin subrayar alguna cosita. Nos dice: a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto significa los granos que cayeron a lo largo del camino. El que escucha, el que oye la palabra y no la entiende. El entender la palabra es un don y una gracia especial de Dios. Encontramos en diferentes partes del Nuevo Testamento referido a los apóstoles. Y entonces el Señor les abrió el entendimiento y comprendieron qué significaba lo que y este don lo tendríamos que pedir al Señor. El don del entendimiento. Pero nos encontramos con toda claridad, Hechos de los Apóstoles, un pasaje precioso, donde el Espíritu Santo le dice a Felipe que se vaya al camino, que se acerque a una litera y que le pregunte al que está por ahí, después que ve lo que está haciendo. Y Felipe le pregunta al etíope: ¿entendés lo que estás leyendo? ¿Recuerdan? Y el etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y no es una chiripa, no es una casualidad, no es un simple accidente, porque el Espíritu Santo mandó a Felipe, y Felipe es apóstol, y Felipe es el que le explica al etíope la palabra. Queridos hijos, la palabra de Dios, la Biblia, no se entiende si no hay un apóstol que lo explique. Y recordemos que los apóstoles solo fueron 14, punto. Los 12 que escogió directamente Jesús, falló el Iscariote, los 11 restantes consiguieron a uno, a Matías, para sustituir el puesto que estaba libre, y Pablo, que reclama que él es apóstol por gracia del Señor. Y no hay más apóstoles. Y esto es lo que significa el credo cuando decimos en la Iglesia que es una santa católica apostólica, en la explicación, en la interpretación que los apóstoles dieron de la Sagrada Escritura, el testimonio de los apóstoles. Este testimonio ha sido transmitido verbalmente por la Iglesia en la predicación desde siempre. Ya San Pablo da testimonio que él transmite lo que a su vez recibió. ¿De quién lo recibió? De la Iglesia. Y San Pablo nos dice que aunque baje un ángel del cielo
aunque él mismo enseñara una forma diferente a lo que les ha transmitido ya, sea anatema. Tener muchísimo cuidado con andar buscando interpretar la Sagrada Escritura. Y reitero, lo más diabólico de las tentaciones del diablo a Jesucristo es que tentó a quien era la palabra viviente, hecha hombre, hecha carne. Lo tentó con trozos de la palabra escrita, con trozos de la Biblia. Pero la interpretación auténtica, el espíritu de esos trozos, quien lo dio fue Jesucristo. Y el diablo conoce mejor que nosotros la Biblia. Padre, ¿y entonces qué? Queridos hijos, perdonen que voy a ser cansón, pero estamos en el año santo de la fe. Un año en que el Papa Benedicto, después reiterado por el Papa Francisco, ha deseado que todos en este año estudiemos a profundidad el catecismo, es decir, la doctrina. Y cuando uno toma el catecismo hay sus referencias a la Sagrada Escritura con la explicación propiamente de la Sagrada Escritura. Y cuando el Papa Juan Pablo II promulgó el catecismo del Concilio Vaticano II, expresó que era su voluntad que toda enseñanza partiera, se apoyara y citara al catecismo. Porque es muy peligroso caer en las subjetividades y con mucha facilidad podemos infeccionarnos con el error. Padre, ¿y entonces qué hacer? Reitero, el que escucha la palabra y no la entiende. Padre, ¿y qué tiene que hacer? En esto también es modélico la Santísima Virgen María. Hoy celebramos a su papá. Y la Virgen María guardaba todas estas cosas en su corazón, preguntándose qué querrán significar, qué querrán decir, cómo entender esto. Y en este guardar en su corazón y en este preguntarse se hace modelo no solo del estudioso de la Sagrada Escritura, sino de la meditación. De la meditación. Tengamos cuidado, por lo tanto, Hechos de los Apóstoles, el etíope, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? No hay nadie que me lo explique. Y no puede un ciego guiar a otro ciego. Y la explicación precisamente le corresponde a la autoridad de la Iglesia, según lo hemos entendido desde el testimonio de los apóstoles hasta ahora. Padre, y entonces aunque parezca más complicado, es más sencillo. Dediquémonos a estudiar la Biblia a profundidad, tengamos el catecismo al lado o partamos del catecismo. Y que no nos coma el coco el demonio con interpretaciones que no son las auténticas. Hoy el propio Jesucristo explica una parte de la Sagrada Escritura. El Evangelio de hoy, ¿no? Explica una parte de la Sagrada Escritura. No es el único pasaje en que Jesús tiene que explicar aquello que la tradición humana ha malinterpretado o ha deformado. Y ánimo, Él está con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Él es nuestra cabeza invisible.
Y la garantía de la verdad es el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.